Jesús Rodríguez, bienvenido. Gracias, buenas noches. Muy contento de tenerte acá. Gracias por estar acompañándote hoy. Brasil, ¿qué ves en esa elección? ¿Qué significa para la democracia brasileña? ¿Qué significa para la región, para nosotros? Bueno, pongamos primero el mundo. Tenemos un mundo que Antonio Guterres, antes de ser secretario general de las Naciones Unidas, caracterizó como caótico, con instituciones multilaterales débiles y con países que ejercían la soberanía atropellando los derechos humanos. Después de eso, pasó la pandemia y pasó la guerra. Entonces estamos mucho peor. Vos sabés que hay académicos que en el análisis global, caracterizan la situación con un acrónimo, VICA. En castellano es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En este mundo se da la elección. ¿Podés repetir? VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Este es el mundo que enfrentamos. En ese mundo, la elección de Brasil, una potencia, que es el 10%, está entre los 10 primeros en población, producto, etc. Hay elecciones y lo primero que me gustaría decirte es que el único presidente que ganó en primera vuelta por 2 veces es alguien que vos nombraste en tu presentación, Fernando Henrique Cardoso, ningún otro. Quiero decir también que la elección de Brasil para mí es más continuidad que cambio. Cuando vos mirás, el PT viene sacando ese número de votos en todas las elecciones presidenciales. Entonces lo que hay que mirar es más cómo se comporta el segundo que los votos del PC. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. La distancia de Lula con la mayoría es escasa. Hay candidatos que claramente van a acompañar a Lula, por ejemplo, los votos de Ciro Gómez. Pero lo que me importa a mí es poner un poco, mirar qué pasa de la elección de Brasil sobre la Argentina. El kirchnerismo pretendió imitar o verse en ese espejo. Es un espejo roto ese para el kirchnerismo. Porque vos señalaste un caso de Lula, pero yo podría agregarte otros. No firmó esa declaración que otros presidentes de América Latina firmaron en apoyo a Fernández. Acordate, Lula 2002, que hizo la carta al pueblo brasileño acompañando al presidente Fernando Henrique Cardoso en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a tener un superávit fiscal de 3 puntos del producto, y no tuvo 3, tuvo 4. Meirelles, que vos hablaste, presidente del Banco Central con su gestión. Entonces, eso que quieren decir, somos Lula, digo no. Pero ¿por qué hice la introducción del contexto global? Porque mirado de la Argentina, vos lo dijiste, lo fraseo de otra manera, estamos obligados a llevarnos bien con Brasil, a navegar ese mundo de aguas procelosas junto con Brasil, de la mano de Brasil. Entonces, cuando yo miro las cosas de esa manera, me pregunto, para la Argentina, ¿cuál es mejor socio? ¿Bolsonaro o Lula? No tengo duda, es Lula. Entre otras cosas porque Lula es capaz de hacer un acuerdo, avanzar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Nota a pie de página, de las mejores cosas que hizo Macri. Acuerdo Unión Europea-Mercosur es una condición para que la Argentina avance. Y cada vez existe otra cosa cuando dice, pero Bolsonaro es de, como dijiste vos, que tiene muchas razones para estar lejos de Bolsonaro. Para tener vergüenza. Para tener vergüenza de votar a Bolsonaro. Pero fue el presidente elegido por los brasileños y tenemos que llevarnos bien. Y déjame hacer un recuerdo histórico. Cuando la democracia amaneció en la Argentina y Alfonsín hizo posible que haya democracia en América Latina, porque estábamos rodeados de dictaduras, una de las
restricciones que tenía el éxito de la democracia, Alfonsín decía, no habrá democracia en Argentina consolidada si no hay democracia en América Latina. Y trabajó en esa dirección y por eso hubo democratización en la región. Resolvió el problema con Chile. 5.000 kilómetros de frontera, tratado de paz y amistad. ¿Con quién? Con Pinochet. No hay que hacerse amigo ni ser ideológico, hay que atender el interés nacional. Y el interés nacional de la Argentina hoy es ser socios de Brasil. Somos dos de los 3 países de América Latina que estamos en el G20. Necesitamos llevarnos bien con Brasil. Te quiero hacer una pregunta, ya una pregunta puente para venir para acá. Si uno mira, yo me imagino cómo mirás vos el mapa político brasileño, desde tu posición político-ideológica, no debe ser un lindo momento donde se hunde la socialdemocracia brasileña, el partido de Cardoso, etcétera, que es tal vez donde más afinidad pueden encontrar ustedes, los radicales, sobre todo los alfonsinistas. Sí. ¿Qué significa eso? Si vos lo mirás como radical, ¿qué te dice a vos? Bueno, pero yo miro la política y miro la política para adelante y por eso no tanto miro para atrás, aunque señalo la extraordinaria relevancia de Fernando Henrique Cardoso como académico, pero también como presidente de Brasil. Vos citaste a un politólogo, Bernabé Malacalza, a quien lo conozco y tengo una relación de respeto profesional enorme por él. Él tiene una teoría que me parece muy interesante, vinculado a esto de lo que estamos hablando. Dice que la Argentina tiene que desarrollar una política internacional donde hay 2 superpoderes, China y Estados Unidos, que recurra a las 3 M. Política multinivel, política multidimensional y política de múltiples actores. Y eso no se hace con un gobierno como el que tenemos, sesgado, lleno de algo que a mí me parece una definición extraordinaria de un venezolano que llama la necrofilia ideológica, el amor por ideas muertas. Y eso es lo que está gobernando a la Argentina. Hay un signo de interrogación o muchos signos de interrogación sobre la oposición. Daría la impresión de que contra el kirchnerismo, contra aquella Cristina muy amenazante del 2010, 2011, 2012, 2013, que iba contra los medios, iba contra la justicia, iba contra la propiedad privada, etc. Era más fácil unirse. Da la impresión de que ahora hay una gran dispersión, con un problema adicional que lo señala siempre, o lo señalaba con mucha gracia Felipe González, que es qué hacer con los expresidentes, que son como un jarrón que uno no sabe, decía él, dónde ponerlos, hablando de sí mismo, ¿no? Porque lo decía como expresidente. ¿Por qué no nos contás qué estás viendo vos en ese sentido en la oposición? Primero déjame decirte lo siguiente. La Argentina viene arrastrando hace tiempo un problema severo, tal vez el más importante, que es el estancamiento económico. Eso impide crear puestos de trabajo de calidad en el sector privado y eso derrama hacia todo lo demás. A eso ahora le agregamos un régimen de alta inflación. Esas 2 cosas vienen de la mano o acompañan a una sociedad irritada y al mismo tiempo con instituciones, en sentido general, afectadas en su legitimidad social. Esta administración es impotente para afrontar esta agenda, por aquello que hablábamos de la necrofilia ideológica. Pero entonces miremos cómo abordar esto y entonces miro a la oposición. Entonces pienso antes de quién es el actor político, cuáles son las 2 cosas que tenemos que pensar, en dónde podemos centrar la superación de la crisis. Para mí un pilar claro, inevitable, es la calidad institucional. Harari, el historiador israelí, dice que el problema más grave de este tiempo de la civilización es si se pierde la confianza en las instituciones. Entonces yo digo,
pensemos en cómo regeneramos las instituciones para recuperar esa confianza afectada. ¿Estás diciendo menos agresivamente lo que dijo Manes? Estoy señalando los desafíos que tiene la Argentina. Y entonces voy a concluir después a tu pregunta de la oposición. Entonces, regeneración institucional fundamental. La Argentina no tiene futuro, y esta es la segunda pata, si no está integrada al mundo. La supuesta autarquía e independencia son cosas absurdas. Entonces, si uno mira de esa manera, este gobierno no puede atender esa demanda. Entonces hay que mirar en otro lugar. ¿Quién? La oposición. Juntos por el Cambio es una coalición política que compitió en 4 oportunidades, ganó en 3. Su representación electoral es alrededor del 40%. Mirá qué dato importante te voy a dar. Si se repitiera la elección el año próximo de Juntos por el Cambio, nuestra coalición, digo nuestra porque el radicalismo la fundó, tendría mayoría en la Cámara de Diputados y empataría el Senado. Con los números del año pasado. Inédito, en la del 83 para acá. Entonces yo digo, esa es la coalición con potencialidad para afrontar los desafíos de la construcción. Sin duda, a partir de la vocación institucional, no de una persona, de la Unión Cívica Radical, de disputar el liderazgo de esa coalición. De esa coalición integrada por otros partidos que respetamos, pero cuando miramos la fortaleza de la coalición, la vemos en términos de los acuerdos en relación al futuro. Vos conociste a quien te voy a nombrar, Juan Carlos Pugliese, presidente de la Cámara de Diputados, el mejor del 83 para acá, el más destacado, que una vez señaló, hablando de la Unión Nacional, que no tenía que pensarse ese concepto de unión nacional en ponernos de acuerdo en relación a lo que hicimos o lo que pasó en el pasado, sino que la unión nacional es el resultado de coincidir en relación al futuro. Entonces nosotros, Juntos por el Cambio, somos capaces de afrontar esos desafíos porque nos ponemos de acuerdo en relación a la agenda del futuro y no a las posibles diferencias que tenemos en relación al pasado. Entonces, desde esa perspectiva, esa recreación institucional tiene que estar asentada en 3 pilares. Un pilar democrático. La única fuente legítima de poder es la votación, la soberanía popular, en elecciones libres y limpias. Un pilar liberal, se puede asustar a algunos, pero subrayo liberal, que garantice los derechos políticos individuales de todos, especialmente de las minorías. Y un pilar republicano, porque si no hay equilibrio entre los poderes, control de los poderes, rendición de cuentas, no estamos haciendo las cosas bien. Cuando uno mira las cosas así, te diría que es fácil entender que los desafíos del futuro de ese mundo distinto, post pandemia y en el medio de la guerra, no podemos afrontarlo con recetas del pasado. Si no somos capaces de darnos cuenta que hay otra agenda, otros desafíos. Vos hablás del pasado del último gobierno. Y de la señora Kirchner. Sí, y del pero hablo señor del pasado también de, por supuesto, por eso Cambiemos. Tenemos que aprender, tenemos que sacar conclusiones, tenemos que estar en condiciones de saber qué hicimos bien y qué no, como sociedad, luego como coalición y luego como partido político. ¿Cómo te imaginas la disputa electoral dentro de Juntos por el Cambio? Supongamos que hay PASO, que hay primarias. Es interesante esto. ¿Por qué te digo? ¿Puedo argumentar a favor de las PASO? Sí. Una de las ventajas extraordinarias de la PASO, ¿sabes cuál es? Que evita la fragmentación política. Claro. Contiene al disidente. No solo eso, sino que más importante que eso, la representación política de los distintos maneras de mirar la sociedad, de los partidos, se reduce. Y eso es malo cuando se fragmenta. Pensá Brasil, vos señalaste el Congreso. Pensá en Perú y lo que pasa con un Congreso dividido. Pensá en la constituyente chilena cuando implosionó la concertación democrática. Entonces, la cohesión y evitar la fragmentación es de primera importancia. La PASO va a eso. Déjame darte un número. En el año 83, cuando Pugliese era presidente de la Cámara de Diputados, había 12 bloques en la Cámara de Diputados.
¿Sabes cuántos había en el año 2009 antes de que se enseñara la PASO? 49. ¿Sabes cuántos hay hoy? Gracias a la PASO, entre otras cosas, menos de 20. Entonces, cuando uno defiende la PASO, no lo hace con una lógica de conveniencia de menor. Es la defensa de la posibilidad de tener un sistema político que sea gobernable y que le dé certidumbres a la sociedad. Dicho eso, tu pregunta. El radicalismo tiene la vocación y la decisión institucional de disputar el liderazgo de la coalición. Eso vale para todos los cargos, en todas las categorías y en todas las provincias. ¿Vos te imaginas una elección, supongamos, una fórmula del PRO contra una fórmula radical o puede haber fórmulas cruzadas? ¿Cómo lo imaginas? La verdad que me parece poco relevante. A mí lo que me importa es que el radicalismo trabaje para fortalecer la coalición, dotarla de sentido, proveerla de contenidos, ayudarlas a definir el rumbo y establecer las prioridades de la nación argentina. El radicalismo tiene mucho para dar ahí, no solo en contenido, sino en figuras, en nombres. Y así que lo imagino así. Última pregunta. ¿Viste Argentina 1985, la película sobre el juicio a las juntas? Sí, la vi ayer. Vos que fuiste protagonista de aquel gobierno, de aquel oficialismo que facilitó ese juicio, ¿qué reflexión te mereció? ¿Qué sensación te produjo? ¿Si te produjo alguna emoción? Primero, digamos que la película tiene un mérito extraordinario, que es llevarle a, digamos, la mitad de los argentinos que no fueron contemporáneos con ese episodio, una información y una mirada de algo extraordinario. Digo extraordinario porque a mí me parece que debe ser uno de los pocos, no sé cuántos más, hitos de reputación internacional de la Argentina. No sé cuántos más en el siglo puede. Los de afuera nos miran, mira qué viene esta gente. Es una gran película. Grandes actores. Vos hiciste un reportaje a Darín extraordinario en la revista La Nación. Ojalá que gane el Oscar. Muchísima gente en las salas. Cuando vaya a la plataforma va a ser muy masiva. Así que no tengo más que elogios. Ahora, vos me preguntaste como protagonista de la época. Bueno, el fiscal Estracera, alguien que consideré mi amigo, un verdadero héroe, pudo hacer la acusación del fiscal porque primero estuvo la CONADEP, porque la CONADEP hizo un trabajo. Y la CONADEP no fue el resultado de una generación espontánea, sino una decisión del presidente Alfonsín de crear una comisión que luego fue reproducida por otros países del mundo. El primer caso de una comisión de la verdad en el mundo es la CONADEP de Alfonsín, presidida por Sábato. Mandela después hizo una en Sudáfrica, en Centroamérica, en Chile, etc. Pero el primero fue acá. Se hizo un documento, Nunca Más, un libro, millones de ejemplares vendidos. Eso no está en la película. Hay un testimonio dramático, desgarrador, de Adriana Calvo de la Borde. Duró más de 5 horas. Ese día estuvo Borges en esa sesión. Que hay un texto muy lindo de Borges. Extraordinario, publicado en la agencia EFE y luego en el diario El País. No lo registro, la película. Al final hay una frase así que dice, luego de las condenas hubo leyes del olvido. Claro, se olvidaron de el indulto, no se cita. Entonces yo creo que es una película extraordinaria sobre un tema decisivo para la nación argentina del cual debemos estar orgullosos, que fue el resultado de una vocación, de una decisión y de una convicción. Como decía el presidente Alfonsín, no se puede construir el futuro en base a una resignación, claudicación ética. Y hubo CONADEP y hubo juicio por la decisión del presidente Alfonsín. En ese contexto, Estracera hizo una gran tarea y no nos olvidemos de los 5 jueces de la Cámara. Ahora,
Nos despedimos. Gracias, Jesús. A vos. Interesantísimo, como siempre. Y vamos a un corte viendo la trasera. Dale. Ya volvemos. Yo lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Claro. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo tuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus Claro. rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un dato absolutamente No, preciso no les e importó inobjetable. nunca los derechos humanos, pero después les importaron cuando vieron que era un filón. No les importan los derechos humanos, realmente. Entonces esto me parece grave. Fíjese que habeas corpus firmó, bueno, Alfonsín se casó de firmar habeas corpus, hasta Menem firmó habeas corpus en aquella época.